La noche oscura del alma no llega para destruirte, llega para destruir todo aquello que estaba fingiendo ser tú. Si tu vida comenzó a derrumbarse por dentro, tal vez no sea el final de tu historia, tal vez sea el inicio de tu verdadero nacimiento. La noche oscura del alma es el punto en que la vida deja de distraerte y te obliga a mirar lo que realmente eres, sin máscaras, sin huida y sin anestesia. Ese es el momento más duro que un alma despierta puede vivir, porque todo lo que antes te sostenía comienza a caer y lo que parecía fuerza revela su debilidad, lo que parecía amor revela apego, lo que parecía fe revela miedo. El abismo aquí no es perder cosas externas, es percibir que puedes seguir viviendo lejos de tu verdad y llamar a eso vida. En el camino de Rumi y del sufismo, esta oscuridad no es castigo, es desgarro, es ruptura, es el dolor sagrado que arranca lo falso para que lo real respire. La transformación no ocurre huyendo de la noche, ni intentando salvarte con distracción, control u orgullo. Comienza cuando dejas de luchar contra lo que está siendo expuesto dentro de ti y aceptas morir por dentro para nacer de forma verdadera. La salida exige una acción interna ahora, honestidad brutal, rendición real y valentía para seguir mirando donde más duele tu alma. La noche oscura del alma es el momento en que toda tu vida empieza a perder la voz al mismo tiempo. Lo que antes te animaba ya no anima, lo que antes te sostenía ya no sostiene, lo que antes parecía seguro comienza a parecer frágil, vacío, gastado, pequeño, y lo peor es que, por fuera, muchas cosas aún pueden seguir en pie. Todavía puedes levantarte, hablar, sonreír, trabajar, responder mensajes, continuar el día, pero por dentro algo ya se ha derrumbado. Y ahí comienza el momento más difícil en la vida de un alma despierta, porque nadie ve con claridad lo que está sucediendo, pero tú sientes que tu antigua forma de existir está muriendo sin pedir permiso. Esto no es un drama común, no es solo tristeza, no es solo cansancio, no es solo una mala etapa, es cuando el alma empieza a rechazar una vida que ya no puede llamar verdadera. En el camino de Rumi y del sufismo, este tipo de dolor no se ve como un error sin sentido, se ve como un choque que obliga al corazón a salir de las ilusiones que abrazó por miedo, costumbre, apego y desesperación por pertenecer a algo. La noche oscura del alma comienza cuando Dios, la verdad, lo real, o como quieras llamar a aquello que está por encima de tu ego, toca la estructura falsa que construiste para sobrevivir y esa estructura comienza a agrietarse. Y cuando se agrieta, duele. Duele porque percibes que muchas cosas que llamabas identidad eran solo defensa. Muchas cosas que llamabas amor eran solo carencia. Muchas cosas que llamabas propósito eran solo un intento de no sentirte vacío. Muchas cosas que llamabas fe eran solo miedo a perder el control. Muchas cosas que llamabas paz eran solo acomodación, y ver eso en uno mismo es brutal. Por eso este momento es tan difícil. No es porque el alma despierta sufra más que los demás de forma romántica, es porque empieza a ver lo que antes conseguía ocultarse a sí misma. El dolor aquí nace de la lucidez, nace del hecho de que ya no puedes engañarte con la misma facilidad. La distracción pierde fuerza, el placer rápido pierde brillo, las explicaciones listas pierden poder, los papeles que interpretabas comienzan a asfixiar. Sientes que estás viviendo en desacuerdo con algo profundo, y ese desacuerdo se convierte en angustia, vacío, confusión, silencio, desorientación. A veces parece que has perdido la fe. A veces parece que te has perdido a ti mismo. A veces parece que todo lo espiritual desapareció y que incluso Dios se ha alejado. Pero en el corazón del sufismo, muchas veces ese silencio no es abandono, es purificación. Es cuando el corazón ya no puede alimentarse de fantasía espiritual, de imagen bonita, de discurso bonito, de emoción bonita. Necesita vaciarse, necesita limpiarse,
necesita atravesar la sequedad, necesita sentir el peso de la ausencia para dejar de buscar consuelos falsos y comenzar a buscar lo real de verdad. El alma despierta no entra en la noche oscura porque haya fallado. Muchas veces entra justamente porque empezó a acercarse a algo demasiado verdadero para seguir viviendo de apariencias. Y ahí es donde mucha gente se desespera, porque esperaba que el despertar trajera solo alivio, expansión, sentido, amor, sincronía, luz. Esperaba que cuanto más cerca estuviera de lo sagrado, menos dolor sentiría. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más cerca de la verdad, más insoportable se vuelve la mentira. Cuanto más cerca del amor real, más doloroso se vuelve ver dónde había apego, manipulación, dependencia y miedo. Cuanto más cerca de la presencia, más vacío parece todo lo que se vivía en automático. Y esta es la herida central de la noche oscura del alma. No sufres solo porque estás mal, sufres porque ya no puedes volver a ser quien eras antes. Lo viejo ya no te sirve, pero lo nuevo aún no ha nacido por completo. Y vivir entre esos dos mundos es desgarrador. Sientes que ya no perteneces a lo que te rodeaba, pero tampoco puedes sostener plenamente lo que está naciendo dentro de ti. Es como perder el suelo sin haber aprendido todavía a caminar sobre otra base. Es como ser arrancado de una piel antigua mientras la nueva aún es demasiado sensible para tocar el mundo. Por eso este momento parece tan cruel, porque quita sin mostrar todavía con claridad lo que será dado, vacía antes de llenar, desmonta antes de revelar, hiere antes de curar. Y la mente odia eso, el ego odia eso. El ego quiere mapa, plazo, garantía, control, explicación inmediata. Pero la noche oscura del alma no respeta al ego, lo expone. En la enseñanza viva del sufismo, el gran problema no es el dolor en sí. El gran problema es lo que la persona hace cuando ese dolor comienza. Porque casi siempre la primera reacción es huir. Huir hacia la distracción, huir hacia el exceso de estímulo, huir hacia relaciones, huir hacia vicios, huir hacia trabajo sin alma, huir hacia la comida, huir hacia el placer rápido, huir hacia la necesidad de parecer fuerte, huir hacia una falsa positividad, huir incluso hacia una espiritualidad usada como anestesia. La persona comienza a usar frases bonitas para no sentir lo que necesita sentir. Empieza a repetir palabras sobre luz mientras evita tocar la sombra que la está devorando. Empieza a hablar de propósito sin admitir que está rota. Empieza a buscar respuestas nuevas sin sostener la pregunta que Dios puso dentro de ella. Y entonces la noche se prolonga de forma aún más dura, porque todo aquello que el alma quiere revelar sigue siendo empujado hacia abajo, pero no desaparece. El sufismo no llama al ser humano a memorizar ideas bonitas, llama a morir para lo falso. Y eso es lo que casi nadie quiere escuchar. Mucha gente quiere paz sin ruptura, amor sin entrega, verdad sin pérdida, unión sin vaciamiento. Pero la noche oscura del alma viene justamente a destruir esa fantasía. Muestra que no existe renacimiento real sin la caída de lo falso. No existe corazón limpio sin confrontación. No existe profundidad sin travesía. No existe amor verdadero donde el ego todavía quiere mandar en todo. Rumi se vuelve tan poderoso en este punto porque no habla de un camino superficial. El corazón de su visión no es decoración espiritual, es transformación, es combustión interna. Es el fuego que no viene a adornarte, sino a purificarte. Y purificar duele porque retira aquello que aprendiste a llamar yo. La noche oscura del alma es justamente eso, el momento en que el yo inventado comienza a quedarse sin oxígeno. El personaje se cansa, la máscara pesa, la actuación espiritual falla, la necesidad de agradar ya no llena, la necesidad de controlar ya no protege, y empiezas a verte sin el barniz que usaste durante años. Ves tu envidia, ves tu miedo, ves tu carencia, ves tu orgullo,
ves tu hambre de validación, ves tu dependencia de ser elegido, notado, deseado, admirado. Ves cuánto intentaste usar personas, metas, placeres e incluso la religión para llenar una falta que solo la verdad puede tocar. Eso duele porque humilla al ego, pero también libera porque lo que es visto con verdad puede comenzar a entregarse. La noche oscura del alma no es solo sufrir, es sufrir viendo, y ver lo cambia todo, porque cuando ves, ya no puedes volver completamente a la ceguera. Sin embargo, hay un punto aún más cruel en este proceso. Muchas personas entran en la noche oscura pensando que el problema está fuera. Creen que todo se resolverá cuando cambien de lugar, de trabajo, de rutina, de relación, de ciudad, de ambiente. Y a veces los cambios externos realmente son necesarios. Pero el centro de la noche oscura no está fuera. El centro está en el corazón dividido, está en el conflicto entre lo que tu alma pide y lo que tu ego insiste en preservar. Está en la guerra entre verdad y apego, entre rendición y control, entre presencia y huida, entre amor y posesión, entre sinceridad e imagen. Puedes cambiar todo el escenario y seguir cargando la misma prisión por dentro. Y por eso tanta gente repite ciclos, porque cambia de forma, pero no cambia de eje. La noche oscura del alma viene a arrancar ese eje falso. Quiere hacerte ver que el sufrimiento más profundo no está solo en lo que te ocurrió, sino en la forma en que te aferraste a lo que no podía sostenerte. Y esto vale para todo: personas, identidad, pasado, futuro, sueños, reconocimiento, aprobación, incluso la idea de quién crees que deberías ser. El momento más difícil en la vida de un alma despierta es cuando entiende que no solo está perdiendo cosas, está siendo invitada a perder su propia falsedad. Y casi nadie acepta eso de inmediato, porque la falsedad fue la armadura que sostuvo a la persona durante mucho tiempo. Por eso la noche oscura del alma parece, muchas veces, un abandono total. Oras y sientes silencio, buscas sentido y encuentras niebla. Intentas reorganizarte y todo parece pesado. Recuerdas momentos en los que sentías presencia, claridad, esperanza, y ahora todo parece distante. Pero esa sequedad, dentro del lenguaje espiritual serio, puede ser precisamente la retirada de los apoyos falsos. Antes quizás sentías porque estabas siendo atraído. Ahora quizá no sientes porque estás siendo profundizado. Antes eras tocado para despertar. Ahora estás siendo vaciado para madurar. Antes recibías consuelo. Ahora aprendes a amar sin depender del consuelo. Antes corrías detrás de lo sagrado porque te hacía sentir bien. Ahora eres llamado a permanecer incluso cuando no hace bien al ego. Este es un punto muy alto y muy duro, porque cualquiera ama el camino cuando el camino ofrece calor, belleza, emoción, sentido y señales. Pero cuando todo se oscurece, aparece la pregunta central: ¿quieres la verdad o solo quieres la sensación bonita de sentirte especial frente a la verdad? La noche oscura del alma te arroja esa pregunta al rostro, y por eso separa a quienes quieren profundidad de quienes solo querían experiencia. Separa al corazón dispuesto a transformarse del corazón que solo quería sentirse elevado sin morir a sí mismo. Y aquí está el mecanismo real de transformación dentro de esta noche, y es mucho más duro de lo que parece: dejar de negociar con la verdad que ya te fue mostrada por dentro. Eso es todo. No es inventar una nueva versión de ti mismo, no es correr detrás de más teoría, no es usar el dolor como identidad, no es convertir el sufrimiento en escenario, es reconocer con brutal honestidad aquello que la noche está revelando, dejar caer lo que ya está muerto y permanecer ante Dios sin máscara. La transformación comienza cuando dejas de preguntar solamente ¿cómo salgo de esto? Y empiezas a preguntar ¿qué en mí necesita morir para que yo no tenga que seguir viviendo así? Esa pregunta desgarra el corazón, pero abre la puerta correcta.
porque la noche oscura del alma no quiere solo sacarte del dolor, quiere arrancarte de la mentira, y la mentira más profunda casi siempre es la idea de que puedes salvarte a ti mismo, manteniendo intacto el ego que te enfermó. No puedes. Ese ego necesita perder el trono, necesita ser desalojado, necesita dejar de ser el centro. En el sufismo, la purificación del corazón pasa por esta ruptura. No es odio hacia uno mismo, no es destrucción ciega, es limpieza, es retirar aquello que ocupa el lugar de la verdad. Y eso, en la práctica, exige 3 cosas que casi nadie quiere sostener: honestidad sin defensa, paciencia sin teatro y rendición sin negociación. Honestidad para admitir lo que eres sin intentar justificarte. Paciencia para atravesar el proceso sin exigir que todo se resuelva al ritmo de tu desesperación. Y rendición para aceptar que no todo será controlado por tu mente. La noche oscura del alma se vuelve aún más dolorosa cuando la persona intenta mantener la imagen de que está fuerte todo el tiempo. Ese es un veneno silencioso, porque por fuera sigue funcionando, pero por dentro se va secando. El corazón pide verdad, pero ella ofrece desempeño. El corazón pide silencio, pero ella ofrece ruido. El corazón pide presencia, pero ella ofrece distracción. El corazón pide quebrantamiento, pero ella ofrece orgullo. Y entonces el dolor crece. Crece porque el alma no está pidiendo perfección, está pidiendo verdad, no está pidiendo grandeza, está pidiendo sinceridad, no está pidiendo que entiendas todo, está pidiendo que dejes de huir de ti mismo. Lo más difícil en este proceso es aceptar que puedes estar en el punto máximo de tu colapso interior y al mismo tiempo en el punto más importante de tu transformación. Porque la lógica común dice que cuando todo se oscurece, todo salió mal. Pero en el camino profundo, a veces todo se oscurece justamente porque la luz falsa fue retirada. Y esa retirada revela lo que nunca quisiste ver. Revela cuánto dependías de sentirte en control. Revela cuán frágil era tu paz. Revela cuán condicional era tu fe. Revela cuánto tu amor aún estaba mezclado con posesión. Revela cuánto tu identidad dependía de aplauso, de respuesta, de retorno, de seguridad. Cuando todo eso queda expuesto, te sientes desnudo, y es horrible, pero también es sagrado, porque la desnudez del alma es el comienzo de la verdad. Por eso, muchas almas despiertas atraviesan este momento como si estuvieran siendo desgarradas entre 2 mundos. Un mundo ya murió, pero aún no ha caído por completo. El otro ya fue anunciado, pero todavía no ha florecido plenamente. Vivir en ese entrelugar parece insoportable. Sientes nostalgia de algo que ni siquiera sabes nombrar. Sientes duelo por una versión de ti que ya no puede continuar. Sientes miedo del vacío. Sientes cansancio del proceso. Sientes ganas de rendirte y a veces incluso sientes vergüenza de estar así, porque imaginabas que el camino espiritual te haría más entero, más estable, más claro, y ahora todo parece roto. Pero ese romperse puede ser la única forma de quitar lo que nunca fue verdaderamente entero. El alma despierta no es la que evita el dolor, es la que ya no puede llamar vida a aquello que la aleja de lo real, y por eso atraviesa la noche, no porque haya sido rechazada, sino porque fue llamada más profundo, no porque haya perdido valor, sino porque necesita perder ilusión, no porque haya fallado en el camino, sino porque el camino empezó a tocar donde realmente dolía. Ese es el momento más difícil, cuando comprendes que no serás sanado manteniendo las mismas defensas que creaste para sobrevivir. Tendrás que atravesar sin ellas, y eso te hace sentir una fragilidad inmensa, pero muchas veces esa fragilidad es el suelo donde el corazón finalmente deja de fingir. Entonces la gran pregunta no es cómo evitar la noche oscura del alma, la gran pregunta es cómo no desperdiciarla, y la respuesta
dentro de la fuerza de Rumi y del sufismo vivo, no está en luchar contra el proceso como si fuera un enemigo, está en atravesarlo con conciencia, reverencia y verdad. Es dejar que el dolor te enseñe dónde sigues atrapado, es dejar que el silencio te muestre cuántos ruidos gobernaban tu corazón, es dejar que el vacío exponga las falsas fuentes de las que bebías, es dejar que el miedo revele los lugares donde aún no confiabas, es dejar que la pérdida muestre el tamaño del apego, es dejar que la sequedad arranque la espiritualidad de escaparate y dé lugar a la sed real, porque la sed real es una bendición dura. Cuando todo lo falso pierde sabor, el corazón finalmente aprende a buscar lo que no pasa, y quizá ese sea el punto más oculto de esta noche. Por más cruel que parezca, también es un acto de misericordia. Misericordia dura, sí. Fuego, sí. Desgarro, sí. Pero misericordia, porque seguir dormido en una vida falsa sería peor. Seguir llamando amor al apego sería peor. Seguir llamando prudencia al miedo sería peor. Seguir llamando paz a la distracción sería peor. Seguir llamando fe a la actuación sería peor. La noche llega porque el alma fue amada lo suficiente como para no ser dejada en la mentira. Y cuando comprendes eso, incluso llorando, incluso temblando, incluso sin respuestas completas, algo comienza a cambiar. Dejas de pedir solo alivio y comienzas a pedir verdad. Y cuando un corazón comienza a pedir verdad por encima del confort, todo cambia, porque ha entrado en el punto sin retorno del camino. Pero hay una parte aún más profunda que casi nadie enfrenta. La noche oscura del alma no destruye solo ilusiones malas, también destruye ilusiones hermosas. Destruye la imagen que tenías de ti mismo como alguien muy evolucionado. Destruye la idea de que ya lo habías entendido todo. Destruye la fantasía de que tu dolor te hacía especial. Destruye el orgullo espiritual de sentirte diferente a los demás. Destruye la necesidad de parecer fuerte, sabio y profundo todo el tiempo. Y eso duele porque el ego también usa lo sagrado para esconderse. Le gusta vestirse de humildad sin ser humilde. Le gusta parecer rendido sin haberse entregado. Le gusta hablar de amor sin amar realmente. Le gusta hablar de presencia mientras sigue dominado por ansiedad, miedo y necesidad de aprobación. La noche oscura del alma entra justamente en esos lugares. Desenmascara incluso las formas espirituales del ego. Y cuando eso ocurre, la persona puede sentir una vergüenza silenciosa muy grande. Puede sentir que ya no sabe quién es. Puede sentir que todo se volvió polvo, pero quizá ese polvo sea necesario, porque lo que nace después de la ruptura no nace de la apariencia, nace de la verdad, nace de la pobreza interior, nace del corazón que ya no quiere impresionar a nadie, solo quiere ser limpio, y ese es uno de los puntos más hermosos y más heridos del camino. Cuando el alma deja de querer ser grandiosa y empieza a querer ser real. Por eso, si estás viviendo esta noche, el punto central no es correr para recuperar la antigua sensación de control. El punto central es no traicionar lo que ya fue visto. Si viste que estabas viviendo de migajas emocionales, no vuelvas y llames a eso amor. Si viste que te escondías detrás de personajes, no vuelvas y llames a eso identidad. Si viste que usabas la distracción para no sentir, no vuelvas y llames a eso libertad. Si viste que tu paz dependía de circunstancias frágiles, no vuelvas y llames a eso fe. La noche oscura del alma es dura porque revela, y después de revelar, comienza a exigir coherencia. Ya no es posible fingir inocencia frente a lo que fue mostrado, y es exactamente aquí donde el sufrimiento puede convertirse en una travesía verdadera, cuando decides dejar de proteger lo que te enferma, cuando decides no volver a la mentira solo porque era familiar, cuando decides soportar el dolor del cambio en lugar de repetir el dolor de la prisión, cuando decides permanecer ante lo real aunque estés temblando. Eso es verdadero coraje espiritual, no es parecer fuerte,
es no huir de lo que te transforma, es dejar morir lo que necesita morir, incluso sin aplausos, sin público, sin certeza de cuándo llegará el amanecer. Y entonces la noche empieza a revelar su rostro más secreto. No vino solo a quebrarte, vino a vaciarte de aquello que impedía que el amor entrara sin distorsión, porque mientras el ego está lleno de sí mismo, el corazón no recibe. Mientras el alma está demasiado ocupada defendiendo identidad, imagen, control y apego, no se rinde. Y sin rendición no existe unión verdadera. La noche oscura del alma cava espacio, abre lugar, quita el exceso, arranca el alimento falso, te hace ver que hay una diferencia inmensa entre vivir emocionado por ideas espirituales y vivir realmente transformado por ellas. La transformación real duele en el orgullo, duele en la máscara, duele en la necesidad de dominar todo, y por eso tan pocos atraviesan con sinceridad, porque atravesar exige morir antes de morir, exige soltar antes de recibir, exige confiar antes de ver, exige continuar cuando todo dentro de ti quiere correr de vuelta a cualquier prisión conocida. Y es exactamente aquí donde el camino de Rumi toca tan profundo, no como una frase bonita, sino como una herida que se convierte en puerta. El dolor no es el destino final, pero puede ser la puerta estrecha que separa la vida vivida para el ego de la vida vivida desde el alma. Y cuando esa puerta comienza a abrirse, una pregunta arde dentro de quien todavía tiene el coraje de no huir. Si todo en mí que era falso está siendo derribado, ¿qué podrá finalmente nacer cuando deje de resistirme por completo? ¿Y qué ocurre con un alma que atraviesa esta noche sin volver atrás? La pregunta que comienza a crecer dentro de quien atraviesa la noche oscura del alma ya no es una pregunta superficial sobre comodidad. Se convierte en una pregunta existencial, casi dolorosa por lo verdadera que es. ¿Quién soy yo sin las máscaras que construí para sobrevivir? Durante años, quizá décadas, aprendiste a vivir sostenido por identidades que parecían sólidas. El profesional competente, la persona fuerte, el amigo confiable, el buscador espiritual, el hijo responsable, el compañero dedicado. Estas identidades no son necesariamente mentiras completas, pero muchas veces se convierten en armaduras que esconden fragilidad, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a no tener valor sin desempeño. La noche oscura del alma empieza a disolver esas armaduras, no de forma elegante, sino de forma brutal. Te das cuenta de que muchas de tus elecciones nacieron del miedo, muchas de tus relaciones surgieron de la necesidad de ser visto. Muchos de tus esfuerzos nacieron del intento desesperado de demostrar que merecías existir. Este tipo de revelación no llega como una teoría bonita, llega como un choque emocional. Empiezas a mirar hacia atrás y a percibir patrones que antes estaban invisibles. Te das cuenta de cuántas veces te sacrificaste no por amor verdadero, sino por miedo a perder aprobación. Te das cuenta de cuántas veces permaneciste en lugares que herían tu alma porque temías quedarte solo. Te das cuenta de cuántas decisiones fueron tomadas para complacer expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Este tipo de lucidez duele profundamente porque toca la base de la identidad. La mente intenta resistirse, intenta justificar, explicar, suavizar, pero el alma ya vio. Y cuando el alma ve, algo cambia para siempre. Incluso puedes intentar volver a los viejos patrones por un tiempo, pero ahora existe una inquietud dentro de ti que ya no te permite descansar en la mentira. Por eso, muchas personas describen la noche oscura del alma como un periodo de pérdida de sentido. Las cosas que antes daban motivación simplemente dejan de funcionar. Los objetivos materiales que antes parecían importantes empiezan a parecer vacíos.
Los logros externos que antes daban orgullo ahora parecen frágiles. Las conversaciones superficiales empiezan a cansar profundamente. Incluso ciertas prácticas espirituales pueden perder sabor cuando eran realizadas más por identidad que por verdad. Este vacío no significa que la vida haya perdido valor. Significa que las fuentes falsas de significado están siendo desmontadas. El corazón empieza a percibir que estaba intentando beber agua en lugares que nunca pudieron realmente saciar la sed más profunda del alma. En el sufismo, esta fase muchas veces se describe como un tipo de limpieza del corazón. El corazón humano, según esta tradición, no nace sucio, nace puro, pero a lo largo de la vida va siendo cubierto por capas de apego, orgullo, miedo, ilusión y autoimagen. Estas capas endurecen la sensibilidad del alma. La persona empieza a vivir más para proteger la imagen que creó de sí misma que para vivir la verdad. La noche oscura del alma desgarra estas capas, obliga al corazón a sentir de nuevo, y volver a sentir puede ser aterrador, porque emociones que fueron reprimidas durante años comienzan a surgir. Tristeza antigua, miedo antiguo, rabia antigua, vergüenza antigua. Todo aquello que fue escondido para seguir funcionando empieza a salir a la superficie. Muchas veces la persona interpreta este proceso como una regresión. Piensa que está empeorando, que está perdiendo equilibrio, que se está volviendo más débil. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. Lo que está siendo quebrado es la rigidez emocional que impedía que el corazón se abriera de verdad. La fuerza falsa está cayendo para que una fuerza real pueda nacer. Una fuerza que no depende de apariencia, una fuerza que no depende de aprobación, una fuerza que no depende de circunstancias externas para existir. Pero antes de que esa fuerza aparezca, el corazón necesita atravesar la vulnerabilidad. Necesita sentir lo que evitó sentir durante mucho tiempo. Esta travesía también cambia profundamente la forma en que miras a los demás. Durante mucho tiempo, quizá creíste que la mayoría de las personas estaba segura, estable, feliz y confiada. La noche oscura del alma empieza a revelar que muchos simplemente están escondiendo sus propios dolores detrás de máscaras sociales. Empiezas a ver el miedo detrás de la arrogancia, la carencia detrás de la agresividad, la inseguridad detrás de la necesidad de control. Esta percepción no llega para volverte cínico, llega para despertar compasión, porque cuando enfrentas tu propia fragilidad, se vuelve más difícil juzgar la fragilidad de los demás. Pero este despertar de la compasión no significa que seguirás aceptando cualquier cosa. Al contrario, una de las transformaciones más profundas de la noche oscura del alma es que aumenta tu sensibilidad hacia la falsedad. Ambientes que antes parecían normales empiezan a parecer sofocantes. Conversaciones basadas en apariencias empiezan a parecer agotadoras. Relaciones basadas en intercambios superficiales empiezan a perder sentido. Esto no significa que te convertirás en alguien aislado o superior. Significa simplemente que tu alma empieza a buscar autenticidad con más intensidad. Y cuando el alma empieza a buscar autenticidad, naturalmente se aleja de lo artificial. Este cambio muchas veces crea una sensación muy grande de soledad, no porque hayas perdido a todas las personas a tu alrededor, sino porque la forma de conectarte con el mundo cambió profundamente. Antes te conectabas a través de papeles, expectativas y comportamientos aprendidos. Ahora tu corazón empieza a desear conexiones más verdaderas, más simples, más sinceras, y no siempre el entorno está preparado para ese tipo de relación.